Muchísimas gracias, José Antonio. En primer lugar quisiera hablar después de oír a Salvador Allende, que parece que estuviera hablando ayer realmente. Desgraciadamente, en casi 40 y pico de años, la situación desgraciadamente no ha cambiado mucho. Y si volviera a ver lo que pasa en Chile en este momento, yo creo que probablemente volvería a su tumba. Sobre todo en todo lo que ha implicado la privatización del sistema educativo chileno, lo que ha llevado a endeudar a los jóvenes chilenos al punto de que en este momento, y bueno, además a levantarse por luchar por un sistema educativo mucho más equitativo. Entonces creo que ha sido una magnífica idea porque nos trae al día una de las situaciones más fuertes que vive Chile, pero evidentemente también presente en nuestro país, dada la creciente privatización de la educación superior. Pero bueno, quisiera también agradecer muchísimo a José Antonio por la invitación, por permitirme estar aquí con ustedes y regresar a Guadalajara. Y también a Felipa por todo el apoyo que nos ha dado y la comunicación que hemos tenido con ella para la organización de este encuentro. Lo que les voy a presentar fundamentalmente tiene 3 momentos. El primero tiene que ver con lo que es los datos principales, cómo estamos. Ya se ha dado una pequeña semblanza, pero trabajaremos un poco más sobre una semblanza de la educación en América Latina y en México específicamente, sobre todo en el sistema de educación superior, para luego pasar a analizar cuáles son las políticas que se han llevado a cabo, dado la situación que tiene el sistema educativo mexicano y evidentemente sobre todo el superior. Para terminar en algunos datos sobre lo que es la educación y la interculturalidad. Entonces, para empezar, podríamos decir que en este siglo, ¿no? Y a finales del siglo pasado y en este siglo, se ha caracterizado sobre todo por las grandes transformaciones que ha vivido la sociedad. Entre ellas destacan el desarrollo científico y tecnológico y su impacto en las distintas esferas de la vida y de la sociedad, conduciendo al mundo a la posibilidad de convivir en la denominada sociedad del conocimiento y de las economías del conocimiento. El uso intensivo de la tecnología, de la información y la comunicación, la reorganización económica que ha derivado en una nueva geoeconomía y política mundial, ¿no? De acuerdo justamente a Beck, y la lucha por avanzar en formas de gobierno más democráticas que al mismo tiempo que promueven nuevos pactos en la gobernabilidad de las naciones, enfrentan terribles condiciones de desigualdad y marginación para amplios segmentos de la población, que ha derivado en muchos de nuestros países en graves situaciones de desigualdad social. Y creo que uno de los elementos fundamentales tendría que ser pensar qué es realmente la desigualdad social o qué es la igualdad. Y en este sentido podemos decir que la idea de desigualdad parte precisamente de la idea de igualdad. La desigualdad puede observarse desde 2 puntos de vista. Uno, que aparece por la gran pluralidad que presenta la especie humana, de la cual ya se estuvo hablando anteriormente, y la segunda, de la gran diversidad de variables desde la cual podemos evaluar la igualdad. Cada ser humano es distinto, uno de otro, no únicamente por sus características externas, como el patrimonio heredado, el medio ambiente natural y social donde se desarrolla, sino también por las características personales. Esto es la edad, el género, la salud personal, la educación adquirida, etc.
La búsqueda de la igualdad, por lo tanto, tiene necesariamente que ajustarse a esta gran diversidad que presentan los humanos. Para Walker, la desigualdad social se refiere a las formas en las cuales las categorías sociales definidas por las personas, es decir, género, edad, clase y origen étnico, están diferentemente posicionadas con referencia al acceso a un conjunto de bienes sociales, como por ejemplo el mercado laboral, el ingreso, la educación, la vivienda, el sistema de salud y las formas de representación y participación política. ¿No? En este mapa que les presento muchos de los casos seguramente que ya lo han visto, lo que presenta es la gran diversidad, sobre todo étnico-cultural de México. Ahí podemos ver la diferencia de las regiones, podemos ver la riqueza cultural de diversos tipos de representación, y claro, como es un mapa muy colorido, no se ve inclusive los grupos étnicos que viven en nuestro país. Estas y otras formas de desigualdad social están formadas por un conjunto de factores estructurales como la ubicación geográfica del individuo o su situación legal en un territorio, apuntalados en un discurso cultural y de definición de identidad. Por lo tanto, para definir el concepto de desigualdad social, tenemos que referirnos a las posibilidades y oportunidades de acceso que tienen las personas en un contexto específico para lograr su bienestar. Hay algo muy curioso en este momento que se está dando tanto en México como en América Latina, y que es también la reconceptualización de lo que implica el desarrollo. Si estamos hablando de qué estamos hablando efectivamente, de desarrollo como un concepto terriblemente criticado, y empezamos a hablar más bien de lo que implica bienestar, que tiene que ver con equidad, de buen vivir. Y esto entonces reconoce mucho más las grandes diferencias que tenemos. Bueno, es una discusión muy amplia, ¿no?, que evidentemente sobre todo se ha dado en Ecuador y en Bolivia, pero que también en México se está poniendo en discusión y va a tener fuertes impactos en la educación. Más allá de todas las incertidumbres y las crisis de paradigmas que provocan los profundos cambios sociales por los cuales atraviesan nuestras sociedades, lo social ocupa una centralidad fundamental en las problemáticas nacionales. ¿Por qué? Porque estos procesos han llevado al rompimiento de la asociación entre crecimiento económico y bienestar social, o dicho en otros términos, entre productividad, empleo y salarios. Hoy es posible la coexistencia de altas tasas de crecimiento económico junto a altas tasas de desempleo, exclusión y pobreza, todo lo cual modifica tanto las características de estos fenómenos como las estrategias para enfrentarlos. América Latina ocupa en la reflexión sobre estos nuevos problemas y significados de la cuestión social un lugar especial. Es la región más inequitativa, ya lo decía Allende, del mundo en términos de concentración de la riqueza, y ha ensayado todas las estrategias de desarrollo propias del nuevo capitalismo. Como producto de estas circunstancias, la heterogeneidad estructural tradicional de nuestra región asume hoy la máxima expresión. En ella existen escenarios propios de los modelos preindustriales con otros que representan como la fase oscura del nuevo capitalismo: exclusión, expulsión, individualismo, ruptura de la cohesión social, crisis social y violencia. Y como su fase más dinámica, uso intensivo de nuevas tecnologías, creatividad científica y cultural. Todo eso convive en nuestros territorios. Esta situación se expresa en que la región presenta la mayor desigualdad en la distribución de los ingresos en el mundo. Las condiciones de vida del 30% más pobre de la población son inaceptables para el resto de la población. El número de personas que vive bajo la línea de pobreza en América Latina
aumentó de 136 millones en 1980 a 204 millones en 1997 y no ha disminuido en términos porcentuales en la actualidad. Una cuarta parte del ingreso nacional lo recibe el 5% de la población, mientras que el 30% más pobre percibe solo el 7.5% del ingreso. En México, estos datos se expresan como alarmantes, ya que indican que existen 20 millones de mexicanos que fueron declarados oficialmente en pobreza alimentaria, es decir, pobreza extrema. Sin embargo, cifras más alarmantes, avaladas incluso por analistas internacionales, revelan que la mitad de los mexicanos vive en la miseria y la tercera parte de estos en la pobreza extrema. Si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres registrados en datos oficiales hasta 2010, se obtiene un total de 54.8 millones de mexicanos en esta condición, o sea, el 51.02% de la población del país, del conjunto de los 110.4 millones a junio de 2010, que viven en la pobreza. Este es un plano, un mapa que muestra las zonas diversificadas de la pobreza. Podemos, bueno, en África no se tienen los datos, pero en América Latina podemos ver que el país, curiosamente, que tiene mayor crecimiento económico en América Latina es Brasil, y sin embargo es el sector de la población que incide con mayor pobreza. Y México estaría prácticamente en el siguiente estadio, ¿no? Entonces, curiosamente, las economías más fuertes de América Latina coinciden con los países más pobres, con la mayor pobreza. La paradoja en estas situaciones de distribución de la pobreza, aquí tenemos el mapa de la pobreza en México, en el cual podemos ver, y eso, bueno, es bastante conocido, la parte del norte del país, que tiene, aquí está la parte del norte, que es con la pobreza más menor, y la parte del centro y sur, que coinciden con el mayor índice de pobreza. Jalisco y Guadalajara estarían más bien en la parte baja. Ahora, en estas condiciones, la paradoja es que estas mismas condiciones de vida de los más pobres son tan limitantes del bienestar, de las capacidades y de las libertades, que su salida es pensar que la escuela, que la educación es la única que les puede brindar un futuro diferente. De esta manera quieren que sus hijos tengan oportunidades que les permitan desarrollar capacidades para que su lugar en la estructura social no sea resultado del azar. Quienes tienen más ventaja en la estructura social buscan pasar esta ventaja a sus hijos. Quienes tienen menos ventajas buscan una mejora en las oportunidades de estos a través de la escuela. Es así como la escuela se convierte en una ilusión de mejora para el futuro, en la cual se centran las posibilidades objetivas de un futuro diferente. Pero ¿qué podemos ofrecer como educación? En este momento no podemos dejar de introducir el análisis de la realidad educativa, el reconocimiento de la gran heterogeneidad existente en nuestras sociedades y, en otras palabras, de sabernos todos diferentes y que consecuentemente la igualdad y la equidad, por tanto, deben ser construidas. Pero ¿qué tipo de igualdad debemos buscar a través de la escuela o de la educación? Sabiendo que esta no solo está inmersa en un universo social heterogéneo, sino que en ella permean estas diferencias que se expresan de múltiples maneras y que, como se ha comprobado, traducen las diferencias en los logros educativos, haciendo de la escuela un espacio que profundiza las desigualdades en vez de solventarlas.
Una rápida mirada de la conformación del sistema educativo en México nos permite ver cómo éste se ha ido desarrollando en estas circunstancias. Aquí tenemos un plano, un cuadro que nos muestra cómo los rangos de mayor pobreza y de menor de pobreza, y cómo este se va diferenciando conforme vamos subiendo en los niveles educativos. En el ingreso a la educación primaria prácticamente es igual, tomando en cuenta que México tiene una cobertura más o menos del 97% de la educación primaria. Posteriormente, al término de la educación primaria, ya empieza una diferenciación. Hay una mayor deserción en los niveles más bajos o de mayor pobreza de la población. Posteriormente, en el ingreso a secundaria, esta prácticamente se distorsiona, teniendo que el ingreso de los sectores más pobres va a resultar en un 50% menor al ingreso de los sectores más ricos. Y finalmente en la media superior este va a seguir bajando, y en el sistema de educación superior únicamente el 7% de la población de los sectores más pobres va a ingresar a la universidad, frente a un 42% de los sectores más ricos, ¿no? Lo que nos va mostrando ya una gran diferencia, ¿no? Algo que es importante que reconozcamos es que, a pesar del proceso de expansión ocurrido en los años 80 en la enseñanza superior, solo se sigue atendiendo a 4 de cada 10 jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, y que en cuanto al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, solo 2 de cada 10 mexicanos hace uso del Internet, en la mayoría de los casos a precios altos y con velocidades limitadas. La humanidad, en este sentido, se enfrenta a una crisis estructural que refleja el fracaso de las formas de organización económica y social de la modernidad, por lo que es urgente pensar en otro tipo de arreglos institucionales que otorguen al mundo una nueva oportunidad de sobrevivencia. Tienen que existir cambios fundamentales para lograr enfrentar a estas situaciones, ¿no? Frente a esta situación, hemos vivido décadas en las que se implementaron políticas económicas y sociales que llevaron a un debilitamiento de la capacidad integradora de los estados y a la prevalencia de relaciones sociales regidas crecientemente por lógicas de mercado. Como señalamos anteriormente, uno de los efectos más significativos de estas políticas fue la transformación de la estructura social de nuestro país, visible en las crecientes desigualdades, la vulnerabilidad de los sectores medios, la profundización de los procesos de exclusión social y la ruptura del entramado social. En este nuevo escenario, es inevitable esperar grandes cambios en las condiciones en que se desarrollan las prácticas educativas, para enfrentar las nuevas situaciones que, por nombrar algunas, son el lugar desde el cual las familias deben crear las condiciones para que sus hijos puedan asistir a la escuela. Los sectores más pobres y los excluidos ven amenazadas las posibilidades de sostener la escolaridad de sus hijos, no solo por la carencia de recursos materiales, sino también porque operan como obstáculos el contexto, el clima comunitario y la degradación social asociada a la marginalidad y la exclusión. El trabajo infantil, la exclusión de los niños de sus hogares como efecto de situaciones de profunda crisis familiares y la consecuente proliferación de niños de la calle, así como el trabajo entre los adolescentes, son situaciones habituales en contextos de alta concentración de la pobreza y en las zonas de exclusión, las cuales obstaculizan las posibilidades de una escolarización plena. Con respecto, y si nosotros analizamos a los sectores medios, la inestabilidad en la articulación de las familias con el mercado de trabajo
hace que todos los miembros del hogar aparezcan como una reserva de recursos a ser movilizados en cualquier oportunidad laboral que surja. Cuando el jefe del hogar vive de trabajos ocasionales o cuenta con contratos laborales de corta duración, se crea un estado de alerta permanente en la familia, en que no pueden dejar pasar oportunidades laborales con el fin de intentar una estabilidad con el flujo de ingresos. Los niños y adolescentes son parte de los escasos recursos con los que cuentan las familias más vulnerables. Cuando las circunstancias lo indican, ellos deben salir a trabajar, lo cual en muchos casos significa tener que suspender o abandonar los estudios. Por otro lado, es claro que en muchos casos los mismos jóvenes son expulsados de la escuela, al encontrarse frente a un medio que no responde a ninguna de sus inquietudes y al no percibir en ella posibilidades reales de cambiar en nada su futuro ni sus condiciones de vida. Existen investigaciones que muestran que en términos generales ellos no asumen un rol central en la configuración de cada familia, que cada familia da a su vinculación con el sistema productivo, sino que quedan posicionados en un lugar de reserva, de recursos a ser utilizados solo en segunda instancia, variables de ajuste al momento de tener que estructurar estrategias para hacer frente a situaciones críticas y en muchos casos crónicas. En esta situación que venimos analizando, ¿qué es en sí lo que nos ofrece el sistema educativo mexicano frente a las graves situaciones de marginalidad, exclusión y extrema pobreza? Han sido producto de la negociación y acuerdo entre los diferentes actores que participan en el campo de la educación superior, principalmente las instituciones de educación superior públicas y privadas, los organismos no gubernamentales y las agencias gubernamentales. De ello se han derivado los programas de política educativa para el sector educativo en general, incluida la educación superior. El Programa de Desarrollo Educativo es uno de ellos, que se originó en 1995 al 2000. Posteriormente, el Programa Nacional de Educación, el PRONAE, el del 2001 al 2006, y el Programa Sectorial de Educación, que es del 2007 al 2012. De igual forma, dos documentos propuestos por las ANUYES han sido de alta relevancia en el diseño e implementación de tales políticas. La educación superior en el siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo, una propuesta de la ANUYES, es uno de ellos, y el otro es la consolidación y avance de la educación superior en México, elementos de diagnóstico y propuestas, que surgió en el año 2006. De lo anterior, tres aspectos son relevantes, pues han modificado a la educación superior mexicana en su conjunto, y estos aspectos que podríamos tomar en cuenta es la diferenciación y diversificación del sistema, la participación del sector privado y las políticas orientadas al aseguramiento de la calidad. En este sentido, y viendo cada uno de estos elementos, podemos ver que México tuvo un proceso de expansión de la educación superior que se reflejó en altas tasas de crecimiento, principalmente durante el periodo 1960 a 1980, traducido en el incremento de la matrícula atendida y en el número y diversidad institucional. La tasa anual de crecimiento de la matrícula en educación superior fue de 9.8 para la década de 1950 a 1960, de 11.1 para la década de 1960 al 70 y 12.8 para la década del 70 al 80. Posteriormente empieza ya su descenso y crece del 4% para la década del 80-90 y del 3.9% para la década del 90 al 2000, respectivamente. Este proceso obedeció a causas estructurales de carácter económico, social y político, entre las que destacan la expansión demográfica sufrida en
Sufrida en estas situaciones. Una cuestión que podemos ver en este gráfico que les presento es cómo se fue expandiendo el sistema educativo, ¿no? Tenemos toda la parte de la evaluación de la matrícula en la educación superior que va del 2002 al 2012. Los aspectos más grandes, tenemos un sistema que prácticamente tiene 3 millones de participantes y que en la educación, de licenciatura, sobre todo en lo que podríamos llamar el grado, tenemos la gran mayoría. Posteriormente está la gran diversificación que existe en los diversos sectores. Tenemos la licenciatura, después tenemos el posgrado, que es el naranja, cómo va creciendo, y que es el único sector que está creciendo en la actualidad, y posteriormente tenemos el sector de la educación técnica, tecnológica, y el sector de la educación normal, ¿no? De la técnica superior. En el país, entre 1950 y 1970, la inserción de la mujer en los distintos escenarios del país y la política social de expansión del sistema son los elementos que más han cambiado el sistema educativo, ¿no? Es cuando, efectivamente, a partir de 1970, que la mujer empieza a ingresar al sistema educativo, pero además, curiosamente, en la actualidad, esta va a caracterizar mucho más, y muchas de las carreras tradicionalmente masculinas en este momento están sufriendo un proceso de feminización muy grande. La expansión de la educación superior a lo largo de las últimas décadas se ha dado en el número de instituciones en la matrícula atendida, en el número de programas ofrecidos y en el número de profesores. En particular, se observa un crecimiento notable a partir de la década de los 70, cuando la matrícula se duplicó de 220.000 a 853.000 estudiantes. En los 80 creció en un 46% y llegó a 1.245.500 estudiantes. En el periodo de 1990 al 99, el incremento fue del 48% y en 1999 alcanzó la cifra de 1.837.000 alumnos inscritos en los diferentes niveles de la educación superior. En el año 2000, la tasa bruta de educación universitaria pasó de 1975 al 23%, y en el 2005 del 26.80% al 30%, con relación al grupo de edad entre 18 y 22 años de edad. Entre los años 2004 y 2008, y teniendo en cuenta que las variaciones en la población de referencia son poco significativas, la cobertura en educación superior del país prácticamente no se incrementó. Estas tasas de crecimiento, sin embargo, han sido diferentes para el sector público y para el privado. Desde la década de los 70, este último ha mostrado tasas de crecimiento mayor, pasando del 13.8% de la matrícula universitaria en 1970 al 17% en 1990, 29% en 2000 y 33% en el 2010. De hecho, México, a pesar de ser uno de los países con un crecimiento mayor, su población estudiantil en el nivel superior es menor que la de Chile, que la de Argentina y que la de Brasil, ¿no? Nos encontramos y que inclusive el de Costa Rica,
¿no? O sea, realmente nuestras cifras están en quinto lugar en América Latina. En la tabla, en la siguiente tabla, aquí es cómo se va mostrando el crecimiento de los diferentes sistemas y en los diversos años hasta llegar, a la población actual. ¿Sí? Esta tabla, aquí es cómo está constituido el sistema de educación superior hasta el 2011, que son los últimos datos que tenemos, ¿no? Como vemos, en todos los niveles, donde más ha crecido es en el nivel de licenciatura. Sí existe en el sistema de universidades públicas y federales el mayor número de posgrados, y el sistema privado es el otro sistema que ha crecido, pero esto lo veremos posteriormente. En este sentido, en este cuadro, que no es muy visible por lo grande, está todo el sistema de educación superior, ¿sí? En este sentido tenemos el sistema normal privado, las universidades federales, las universidades nacionales, tenemos la Universidad Nacional, las estatales, tenemos los institutos tecnológicos, tenemos las universidades tecnológicas, tenemos las universidades interculturales, que todos estos se ubican en el sector público. Después tenemos todo el sector privado, que es uno de los sectores que más ha crecido. Posteriormente están las instituciones particulares y los centros públicos de investigación. Entre todo este sistema es el que tiene 3.200.000 estudiantes, ¿no? En esta tabla podemos observar los distintos tipos de IES que conforman el sistema de educación superior en México, así como el porcentaje de matrícula que atiende. Uno de los puntos más importantes es de que el porcentaje que atiende las universidades estatales, o más bien las federales, que nada más son 4, son el 13.63% de la población, mientras que las estatales, que son 51, participan con el 30.19% de la población. El sector tecnológico con el 12%, que serían los más significativos, y posteriormente las instituciones privadas, que participan con el 32.85% de la población. Estos datos son significativos en tanto de lo que nos están hablando es de que existe un crecimiento de la privatización, y eso impacta el tipo de población que el sistema superior está atendiendo. Si bien sigue habiendo una alta concentración de estudiantes en las universidades públicas federales y estatales, aproximadamente entre las dos el 44% del total, es relevante el 34% atendido por instituciones privadas caracterizadas por una alta heterogeneidad en cuanto a su orientación, funciones y calidad. Finalmente, destaca el nacimiento de nuevos modelos universitarios orientados a la formación de profesionales con posibilidades de incorporarse en menor tiempo al mercado laboral y que buscan fomentar polos regionales de desarrollo o que privilegian la formación tecnológica e incluso a aquellos que persiguen atender a segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad, como las universidades interculturales e indígenas. Este amplio espectro de instituciones evidencia también el problema de la diversidad y complejidad institucional en México y la necesidad de avanzar en su conocimiento a partir del reconocimiento de los contextos locales y regionales. Hoy no podemos hablar más de la universidad en abstracto. Por el contrario, es necesario reconocer a las universidades en concreto y desde diferentes espacios de relaciones materiales y simbólicas para posteriormente comprender sus dinámicas, sus actores y sus historias. En este sentido, algo que creo que tendríamos que tomar en cuenta es que
la calidad educativa en la política educativa en México ha sido tomada como la expansión del sistema educativo. Y la expansión ha tenido un límite que se ha estancado ahora justamente por la falta de capacidad de las universidades públicas a atender a la gran demanda que se tiene y a la gran diversidad de educaciones privadas que han sido aprobadas sin ningún tipo de calidad. En este sentido, acaba de salir, por ejemplo, la noticia, se han salido los datos de la UNAM, que es la universidad más grande del país, que ha excluido del ingreso a la universidad 110,000 estudiantes, nada más en el DF. En estos días van a salir los resultados del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, lo cual va a llevar probablemente a un promedio de 150,000 excluidos únicamente del sistema de educación superior público, nada más en el DF. ¿No? Evidentemente sí reciben afluencia de sobre todo los estados aledaños al DF, pero esto sí está ya demostrando una situación de alerta. Un elemento que hay que tomar en cuenta entonces en estas políticas es, y por eso me interesa marcarlo, es el hecho de la participación del sector privado en las universidades. ¿No? En este sentido voy a mostrar una gráfica. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo en el azul son las universidades públicas, cómo van descendiendo en su porcentaje de atención de la población, y las universidades privadas que van aumentando en la atención a los estudiantes, ¿no? En su número de atención. Prácticamente en este momento, en la actualidad, están parejas. Hay un 33% de la población atendida por el sector público y más o menos un 31% atendida por el sector privado. El problema es la falta de regulación del sector privado, el hecho de que no atienden la gran diversidad de necesidades educativas y no tienen ninguna regulación del Estado. Y ha habido una proliferación de lo que llamamos universidades patito, que no tienen ningún nivel ni evaluación de su calidad. Entonces, ese es uno de los elementos necesarios a ser regulados por la educación pública, dado además el número de alumnos que empiezan a atender. Por otro lado, otro elemento importante a ser resaltado es de que, dado el tiempo que tenemos, es de que el otro elemento de la política educativa que se ha ido instalando de una manera muy fuerte, que lo podemos sentir sobre todo en las universidades públicas, es la evaluación como sistema. Un sistema de evaluación creado a través de instituciones que además presentan datos terriblemente homogeneizados para una población y para universidades terriblemente diferenciadas. Lo que hacen es de que las universidades van diferenciando aún más a partir de estos sistemas de evaluación, dado que las grandes universidades del país, entre ellas evidentemente una de ellas es la UDG, la UNAM, la UAM, la Universidad de Monterrey, la Universidad de Nuevo León, Sinaloa, en fin, existen ciertas universidades que tienen la capacidad de enfrentar estas formas evaluativas que se han ido creando y las bolsas concursables, pero no es así para todo el sistema de educación superior público, y de tal manera las universidades que tienen están asentadas en los estados con mayores necesidades van quedando rezagadas en su capacidad de crecimiento, de atención y de construcción de calidad y evidentemente también de autonomía. Voy a pasar a otro aspecto importante, y es el aspecto de la diversidad lingüística cultural del país, étnica cultural. En el país existen 62 pueblos indígenas que cohabitan en una diversidad mostrada como la que estamos presentando.
Si ustedes recuerdan el mapa que les presenté en un primer momento, la zona de mayor pobreza del país corresponde a la zona donde viven el mayor número de pueblos indígenas, es decir, la zona central, centro y sureste, evidentemente también en el norte. Esto nos lleva a un elemento muy importante, y es de que la educación superior, o bueno, la población, como habíamos dicho, no únicamente se diferencia por la diversidad socioeconómica, sino también por la diversidad cultural. Si nosotros queremos construir un contexto de interculturalidad, tomando en cuenta que si bien la interculturalidad es un proceso de construcción de diálogos en situación de equidad, pero sobre todo de equivalencia entre quienes dialogan, entonces, con la situación que hemos presentado, en un sistema educativo altamente jerarquizado, excluyente y homogeneizado, evidentemente lo que hacemos es profundizar las condiciones de desigualdad y hacer imposible un diálogo intercultural. Por lo tanto, el concepto de interculturalidad debe ser tomado como un proceso a largo plazo, pero un proceso que debe incorporar en el mismo lo que implica las relaciones de poder, de desigualdad y de dominación. Sin estas posibilidades no tenemos la capacidad de construir la interculturalidad. Se tiene que tomar en cuenta que estas se van a construir en situación de desigualdad, de disglosia, es decir, no solamente del hecho de una desigualdad prevista por pertenecer a un grupo étnico o lingüístico diferente, por ser simplemente diferente, sino por el hecho de lo que implica el prestigio de la cultura dominante castellanizante, que excluye a aquel que es diferente y que además por los procesos de dominación se siente diferente y tiende a parecerse al otro, a buscar la castellanización para tener una posibilidad de vida distinta. En este sentido, y a raíz de la gran demanda que se ha tenido y de los movimientos sociales que hemos tenido de las poblaciones, sobre todo de los pueblos indígenas en el sureste del país, desde el movimiento del ZLN y posteriormente en los diversos congresos de estos pueblos, en el año 2002 se crean las universidades interculturales en todo el país. El cuadro que tienen a su en el slide, muestra lo que son las universidades interculturales. Quisiera dar simplemente algunos datos. En el último censo de 2010 hemos hablado de una población de alrededor de 14 millones de pobladores de indígenas en el país. Cifra que aún es considerada muy limitada, en tanto que las preguntas que se hacen en el censo no son todavía idóneas, y por otro lado muchos de los indígenas, sobre todo que viven en las ciudades, tienden a no reconocerse como indígenas y a negar su origen sociocultural. Por lo que pensamos, o sea, en datos más o menos bastante ligados a la realidad, que en el país tenemos una población de alrededor de 19 millones de indígenas. Es la mayor población en América Latina, si bien esta es más o menos del 12-13% de nuestra población total. Sin embargo, los países como Guatemala o Bolivia, que tienen una población muy alta, no alcanza los 5 o 6 millones de habitantes, porque tienen bastantes menos. Esto implica que el sistema educativo indígena, que es un subsector del sistema educativo, atiende en primaria 1.200.000 estudiantes indígenas. Y evidentemente los otros están en el otro sistema, dado que prácticamente ya el 97% de la población está cubierta en educación básica, bueno, primaria sobre todo. Sin embargo, no son reconocidos, por lo tanto no se les da una educación adecuada, por lo tanto son aquellos que desertan más.
y que en muy pocos casos llegan a terminar la primaria. Aquellos que continúan en el sistema se van quedando a lo largo de él, y tenemos que en el sistema de educación de universidades interculturales que están ubicadas en los diversos lugares de del país, ¿no? Sobre todo los que coinciden con un alto nivel de población indígena, tenemos en este sistema alrededor de 45.000 estudiantes únicamente, de un aproximado de 2 millones de jóvenes que estarían en posibilidades de ingresar a la universidad. Entonces, realmente la exclusión, sobre todo de las poblaciones indígenas, en primer lugar, del sistema educativo, está dada por las condiciones de este sistema, por un sistema que no atiende sus necesidades, por un sistema que se construye de manera central y que no reconoce ni su lengua, no reconoce su cultura, no reconoce las matrices culturales desde donde ellos construyen sus conocimientos. Por lo tanto, el diálogo que debería construirse el país se interrumpe frente a estas situaciones de profundización de la inequidad. Un elemento que creo que es importante pensar es que el sistema educativo, y más que nada las escuelas, las universidades, deberían construirse desde lo local, en esa diversidad que tenemos, incorporando los conocimientos, las necesidades, las formas de pensarse y verse en el mundo de las poblaciones que atienden, para que desde allí se puedan construir los conocimientos y saberes universales en un diálogo de saberes profundo que permita que la universidad cambie desde sus estructuras las formas de pensar y verse, y atender efectivamente las posibilidades que se tienen de estas poblaciones, las indígenas, las campesinas, las de las regiones, que sí están excluidas prácticamente de este sistema. Me gustaría terminar con 2 preguntas importantes, que es: ¿cuál es el aporte que la educación puede hacer a los procesos de construcción de una sociedad más equitativa? ¿Y qué obstáculos representan para el desarrollo educativo las condiciones de injusticia social actualmente vigentes en el país? ¿No? Lo que sí podríamos decir es que la primera pregunta nos lleva a concentrarnos en los aportes de la equidad social a los objetivos de una distribución justa del conocimiento y al reconocimiento de las matrices en que se construyen los diversos conocimientos étnicos y socioculturales específicos. Y la segunda pregunta nos lleva a decir que, en tanto, la segunda plantea la relación inversa, que es la equidad educativa y su capacidad de aportar o hacer obstáculos al desarrollo social, ¿no? Esto es un hecho muy grande en nuestro país que no hay que olvidar, como en toda América Latina, es de que la diversidad se ha visto más como un óbice al desarrollo que como la riqueza que trae a nuestras posibilidades como país, y también a la educación para potenciarlas en nuevas formas pedagógicas y organizativas. Muchísimas gracias.